En este tiempo de adoración y de edificación, vamos a orar por la palabra. Te pido que no te distraigas allí donde estás y puedes tomar nota, que estés atento para recibir ese mensaje de bendición, edificación y de esperanza para nuestras vidas. Padre, bendecimos su palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra caiga en buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. Confiéselo con su boca. Yo soy buena tierra. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. Señor, que esa palabra no vuelva vacía y que cumpla el propósito con el cual es enviada. Amén. Este mensaje se llama Tardos de Corazón. Este mensaje está sustentado en Lucas capítulo 24 y hoy vamos a estudiar el contexto. Por favor, vamos a Lucas capítulo 24. Usted sabe que la que nos transforma, nos renueva y nos libera es la palabra del Señor. Lucas 24, versículo 25, y vamos a estudiar el contexto, ¿vale? El contexto bíblico. Dice la palabra del Señor: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando estudiamos, ahora que estudiemos el contexto, nos damos cuenta que fue Jesús el que dijo esas palabras y se las dijo a algunos de sus discípulos. Hay personas que de pronto no han estudiado o todavía no han entendido que aparte de los apóstoles había más discípulos de Jesús, sino que dentro de los discípulos Él escogió a esos 12 para que fueran sus apóstoles. Recuerde que la palabra del Señor dice que Él pasó toda la noche orando. Estaban las multitudes que le seguían, que les hacía milagros, les hacía sanidades, pero también estaban los discípulos. Y si usted se pone a estudiar en la palabra, se dará cuenta que los discípulos de Jesús no eran solo los 12. Él tenía muchos discípulos. Por eso en una ocasión Él comisionó a los 70. Hay un texto donde explica que Él mandó a 70. Entonces, si apenas los discípulos eran los 12 apóstoles, ¿cómo Él mandó a los 70? No, Jesús tenía muchos discípulos. Y dentro de esos discípulos que Él tenía, también había mujeres. Hay algunos que no les gusta escuchar esto, pero es la verdad. Jesús tenía discípulas, mujeres que también le seguían, y lo vamos a leer en Lucas 24. ¿Cuántos están abiertos a recibir la verdad de Dios y cortar con toda religiosidad? Cuando yo estudio la palabra, yo tengo que estar abierto a recibir y a entender la verdad bíblica, no lo que yo he escuchado o lo que yo me he imaginado. Por eso todo lo estudiamos a la luz de la palabra. Entonces queda claro que los únicos discípulos que el Señor Jesús tenía no eran los 12, Él tenía más discípulos, y dentro de esos discípulos habían discípulas, o sea, había mujeres que también hacían parte del grupo de discípulos del Señor. Lo que pasa es que los apóstoles fueron escogidos por el Señor para una misión específica. Es, por ejemplo, dentro de los ministerios que el Señor deja en la iglesia, todos los ministerios son para la edificación de la iglesia y cada ministerio tiene un propósito. El propósito de los apóstoles que Jesús constituyó, dice, y a unos constituyó. ¿Quién es el que constituye los ministerios? El Señor Jesús. Y todos los ministerios se constituyen para la edificación de la iglesia. O sea, ningún ministerio es más que otro. Cada ministerio cumple una función y es edificar el cuerpo de Cristo. Unidos trabajamos para que el plan y el diseño de Dios se establezca aquí en la tierra. Y dice, a unos constituyó apóstoles. Los apóstoles fueron llamados a hacer una función específica, ¿no? De establecimiento, ¿no?
de la iglesia. Por eso Dios establece, pero no eran los únicos discípulos de Jesús. Es importante que usted aclare todos esos conceptos. Los apóstoles eran discípulos, pero fueron nombrados como apóstoles para hacer una función. Dentro de los ministerios usted va a encontrar apóstoles, va a encontrar profetas, va a encontrar maestros, va a encontrar pastores, ¿no? Entonces, los 5 ministerios que el Señor Jesús dejó es para que cada uno cumpla una función. Ninguno es más que el otro. Y el evangelista. Son 5 ministerios que es importante que usted empiece a aprender todo lo que es correspondiente al reino de Dios. Y los ministerios hacen parte del reino de Dios. ¿Quién es el que llama? Jesús. ¿A quién llama? Él llama a las personas para que seamos sus discípulos. Y dentro de esos discípulos, Él reparte ministerios. A unos son apóstoles, otros son profetas, otros son maestros, otros son pastores, otros son evangelistas, otros somos pastores y maestros, otros somos pastores, maestros, profetas. O sea, Dios reparte como Él quiere a cada persona, pero no es para vanagloriarse, no es para orgullo, no es que yo soy más que tú porque yo soy profeta, yo soy más que el pastor dice yo soy más que el evangelista. No, el reino de Dios no entiende de jerarquías. En el reino de Dios no hay jerarquías. Por eso en Apocalipsis cuando se describe el trono de Dios, usted va a ver que están sentados alrededor del trono. No hay jerarquías. Entonces nosotros necesitamos que Dios renueve nuestra mente porque nosotros mismos por el contexto cultural vamos dándole posiciones a las personas que Dios no ha mandado. Los ministerios están para edificar la iglesia y eso quiere decir para que se cumpla el plan y el propósito que Dios ha establecido aquí en la tierra a través de cada uno de nosotros. Entonces vamos a estudiar un poco el contexto para que usted entienda lo que estamos hablando. Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, quédese con este versículo, muy importante, versículo 6. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Jesús ya les había explicado a ellos. Jesús ya les había dicho varias veces, usted lo va a encontrar, si nos da tiempo lo leemos, si no tome nota, usted lo va a encontrar en Mateo. Jesús ya les había explicado en todos los evangelios, usted lo va a encontrar, Jesús ya les había explicado que Él iba a morir e iba a resucitar al tercer día. Pero ellos no lo creyeron. Y eso tiene que ver con la palabra de tardos de corazón. Las personas somos tardos de corazón cuando Dios nos habla y no creemos lo que Él dice. Se produce en nosotros un retroceso, un estancamiento espiritual. Amada iglesia, recibe esta palabra hoy en el nombre de Jesús. Yo declaro que se rompen yugos, se rompen cadenas de incredulidad en el nombre de Jesús. Yo quiero que recibas esa palabra en tu espíritu, en lo profundo de tu ser. Cuando Dios habla, Él jamás se equivoca.
Él es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Yo hoy te digo, duda de cualquier persona, duda de cualquier cosa, pero jamás dudes de Dios. Cuando Dios me habla y yo empiezo, ay, ¿será que eso es verdad? ¿Será que es verdad? Ay, ¿será que Dios sí lo va a hacer? Eso es verdad lo que ha dicho el Señor. Sí, el Señor ha dicho que va a hacer de ti una mujer tremenda. Ay, ¿será que es verdad de mí? ¿De mí? ¿Será que es verdad? Y entonces Dios nos dice, es que yo soy poderoso, para mí no hay nada imposible. ¿Será que es verdad que para Dios no hay nada imposible? Entonces, cuando una persona siempre está cuestionando, no estamos hablando de que yo tengo que hacer caso a lo que me dice, no. Estamos hablando a quién estamos cuestionando, iglesia. Estamos hablando hoy de quién nos atrevemos a dudar. Y eso hace que seamos tardos de corazón. Porque aunque Dios hable, no le creemos. No se sienta mal. Le pasó a los discípulos. Aquellos que estuvieron al lado de Jesús, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos. Pero Jesús ya les había hablado y les había dicho, yo voy a morir y voy a resucitar. ¿Qué le dijo Pedro? Ni tal te acontezca, Señor. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Amados, cuando Dios habla, Dios no nos está hablando de lo que nosotros vemos. Escúchame bien y abre tu corazón y tu espíritu. Y si tú estás distraído, concéntrate porque esta palabra es para ti. Y Dios quiere hacer una transformación poderosa hoy en tu corazón y renovar tu mente. Amados, cuando Dios nos habla y nos da una palabra, Él no nos está hablando de lo que nosotros vemos, ni nos está hablando de lo que nosotros conocemos. Cuando Dios nos está hablando y nos da una palabra, nos está hablando acerca de lo que Él va a hacer, escucha bien, de lo que Él va a hacer y de lo que va a suceder en el futuro que tú a día de hoy no ves. Y lo que hace Él es adelantarnos porque Dios es un Dios de futuro como lo hemos estudiado. ¿Por qué la gente va a los brujos? La gente va a un brujo porque quiere saber el futuro. Pero nosotros no necesitamos ir a un brujo. Nosotros tenemos al Dios eterno, todopoderoso, que tiene un plan perfecto diseñado para la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Él nos da una palabra, lo que Él hace es avisarnos con antelación para que nosotros nos preparemos para lo que Él va a hacer en nosotros. Diga, es lo que Dios va a hacer en mí. Abra su boca y dígale, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer en mí. Cuando Jesús le da esa palabra a los discípulos, Él no estaba en una cruz. Él no estaba muerto, estaba vivo. Por eso Pedro le dice, ni tal te acontezca, Señor, ¿cómo se te ocurre? Y Jesús le dijo, es que es necesario. No beberé la copa, o sea, el Padre ya le había dicho lo que Él tenía que vivir, pasar y experimentar dentro del plan de Él. Por eso Dios es digno de confianza. Y si tú hasta el día de hoy has tenido temor en tu corazón de que Dios te va a hacer algo malo, desecha eso en el nombre de Jesús. Dios jamás, dice la palabra de Dios, que Él jamás hace algo sin avisarnos. Él es más lindo. Él nos dice, vas a pasar por ahí y léalo, investíguelo usted, como dice la palabra, ve y ve si es verdad. Investigue la vida, porque cuando Dios está obrando en nuestras vidas, Él nos está hablando acerca de la obra que Él va a hacer, no de los planes de nosotros. Y la incredulidad viene a las vidas porque muchos no están interesados en seguir el plan de Dios, sino el suyo propio.
Y por eso Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vas a morir si nosotros esperamos reinar junto a ti? Y si tú mueres, ¿qué puesto nos va a tocar? No podemos ser ministros. Pedro tenía la vista en las cosas terrenales. Aunque él andaba con Jesús, él no había entendido nada del Espíritu. Jesús le estaba hablando de algo que el Padre ya había establecido para él desde la eternidad, que era necesario que el Cristo muriera y padeciera, como lo estudiamos en las profecías la semana pasada. Era necesario. Y cuando Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, Él nos va a decir, es necesario que pases por aquí. Es necesario que vivas esta situación, me duele, sí, pero es necesario. Entonces yo no me lleno ni de odio ni de resentimiento hacia Dios, simplemente entiendo que hace parte del plan y propósito que Él ya estableció desde la eternidad para mí. Yo quiero decirte, Dios es digno de confianza. Dios jamás dice la palabra que Él hace algo sin antes revelarnos lo que Él va a hacer. Es sumamente respetuoso. Por eso Dios aborrece la manipulación. Una persona manipuladora quiere hacer uso de la voluntad de otro sin ni siquiera tenerlo en cuenta y sin importarle si esa persona quiere hacer eso o no. Dios no es así. Y nosotros venimos inundados de un concepto del mundo donde la gente no respeta, es manipuladora, es engañadora, es traicionera. Pero yo te digo, tú puedes confiar en Dios. Él no es así. Antes de destruir Sodoma y Gomorra fue y se lo dijo a Abraham. Abraham, voy a hacer esto. La palabra del Señor dice que Él revela a sus santos lo que ha de venir. Puede hablarte en sueño, puede hablarte a través de un profeta, puede hablarte hoy mismo a través de su palabra, te puede hablar en el devocional. Pero todo lo que sea necesario que nosotros pasemos para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, Él nos lo va a decir. Un mismo profeta fue a Pablo y le dijo, este hombre, el Espíritu Santo le reveló al profeta, este hombre va a ser maltratado y va a ser llevado en cadenas. Pero el Señor ya se lo había dicho a Pablo. Y le dijo, Pablo, no temas, es necesario que vayas a Roma y testifiques de mí. Pablo no iba desesperado en ese barco, mira, yo que he predicado, que me dieron 40 azotes menos uno, y yo no sé por qué estoy viviendo esta situación si yo no lo merezco. Si tú estás viviendo una situación y estás amargado, frustrado, es porque tú no estás viviendo el plan de Dios. El plan de Dios siempre, Dios en su plan siempre nos va a hablar por qué estamos viviendo y pasando lo que estamos pasando y con qué propósito. Señor, muchas situaciones que yo he pasado en mi vida me ha dicho es para un bien mayor. Ahora se ve así, pero es para un bien mayor, porque Dios no ve las cosas con los ojos que nosotros vemos. Iglesia, es necesario despertar a una realidad espiritual distinta. Es necesario despertar a la realidad del Espíritu y empezar a conocer al Dios que alabamos y exaltamos. Es un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. ¿Quieres conocer a Dios? Dios es un Dios de planificación. Dios jamás hace nada al azar. Ay, voy a levantarme hoy, le voy a regalar una bici a esto. No, todo lo que viene a nuestra vida hace parte del plan, del diseño perfecto de Dios para nuestras vidas. Por eso hay cosas que nosotros vamos a pedirle a Dios y Dios no nos las va a conceder porque se sale de su plan y propósito. A Jesús no lo cogieron descuidado, fueron al huerto de Getsemaní y lo cogieron y él dijo al Padre, ay Padre, ¿y por qué me están cogiendo? Ay, ¿por qué me están cogiendo? ¿Por qué? ¿Por qué me llevan? Si yo he hecho sanidades, yo he hecho milagros, yo he resucitado muertos. No, Jesús ya lo sabía. Jesús ya lo sabía. Y él le había hablado a los discípulos y les había dicho, es necesario. Es necesario. Aquí dice. Es necesario que el Cristo padezca.
versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Quién le había dicho eso a Jesús? El Señor, el Padre, se lo había revelado el Espíritu Santo. Y Jesús también se lo había dicho a sus discípulos, pero ellos nunca lo creyeron. Sigamos leyendo. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de qué, de que el Señor ya les había advertido, y a las que se les había olvidado era a ellos, pero a Dios no se le olvida lo que Él nos dice. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Sí ve cómo la palabra de Dios misma nos instruye? Hace énfasis que le dio las buenas nuevas, las mujeres, a los 11 y a todos los demás. ¿Todos los demás qué? Los demás discípulos. Los únicos discípulos de Jesús no eran los apóstoles. Él tenía más. Y las que fueron eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellos. ¿Y qué pasó? Ay, 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 no las creían. Ya Jesús se las había dicho. Y eran los apóstoles. Cuidado, cuidado. Eran los apóstoles. Y a mí me llama mucho la atención. Esto lo he escuchado a muchos predicadores. Porque el Señor siempre lo sorprende a uno y el Señor es fascinante. A mí es que el Señor me cautiva con muchos detalles. Y yo a veces le hago preguntas al Señor que suenan como raras. Y, a ver, yo le digo, Señor, pero tú resucitas, van al sepulcro y las que van a dar testimonio de que tú resucitaste fueron unas mujeres. Madre mía, Padre Celestial, como dice. Yo le digo, Señor, ¿y a ti cómo se te ocurren esas cosas? Aún para probar mayor la fe. Porque usted sabe que en el contexto histórico, el testimonio de una mujer no valía. No valía para nada. Y el Señor monta el grupito aquí como de 5 o 6 mujeres. Hace que los ángeles le cuenten a las mujeres que Él resucitó. Porque Él sabía que ellos no le iban a creer. Qué fuerte es. El Señor en ocasiones nos va a probar. Y va a poner personas a nuestro lado. Escúchame bien. ¿Cuántos están recibiendo eso en el Espíritu? Dios va a poner personas en nuestro lado que para nosotros son menospreciables. A ese, a mí que ni me hable. Yo no le voy a prestar atención a esto. Sí, explícame todo lo que quieras, que yo a ti no te presto atención. Yo a una mujer me va a enseñar a mí, una mujer. Dios va a poner personas que para ti no tienen valor, que Dios sabe que tú descalificarías. Sea una mujer, sea una persona por su posición social, su raza. ¿Sabe por qué? Porque el que es del Espíritu y el que está alineado con Dios, escúchame bien, recibe esto en el nombre de Jesús. El que es del Espíritu y está alineado con Dios, sabe reconocer la voz de Dios sin importar a través de quién venga. Voy a repetirlo. El que es del Espíritu y está alineado con Dios y entiende las cosas de Dios, va a escuchar la voz de Dios, porque no son las personas que hablan, es la voz de Dios. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando una persona está conectada con Dios, sabe escuchar la voz de Dios sin importar cuál sea la fuente. Cuando una persona es carnal, vive haciendo discriminación. Señor, háblame a través de este. No, háblame a través de este. Si no me habla este, ¿cuál Tomás? Si no meto mi mano. Las personas que tienen problemas de incredulidad son discriminatorias y selectivas. Su incredulidad y su falta de relación con Dios los lleva a creerse con derecho de decirle a Dios a través de quién tiene que hablarles.
Las personas con problemas de incredulidad tienen problemas de orgullo. Entonces no creen lo que Dios dice porque son demasiados controladores y viven conforme a sus conceptos. Entonces su sistema de pensamiento le dice, no, Dios no puede hablar a través de esa persona porque yo lo descalifico. O sea, una persona con problemas de incredulidad vive limitando constantemente a Dios. Y le dice, Dios, solo me puedes hablar a través de ese. Una persona con problemas de incredulidad quiere controlar hasta el mismo Dios. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos le creyeron todo, no, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí él no creyó por lo que ellas habían dicho, él creyó porque él fue. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Eso no eran los apóstoles, está hablando de otros discípulos que iban de camino a Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, recuerden que estamos en Lucas capítulo 24, vamos en el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Por eso nosotros tenemos que orar por la ceguera espiritual. La ceguera espiritual nos impide distinguir a Dios y conocer y entender lo que viene de Dios. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre qué nosotros. Ellas hacían parte de los discípulos de Jesús. Las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Dios tarde o temprano confirma su palabra, aunque no nos crean en principio. Todo lo que es de Dios, las personas lo van a recibir tarde o temprano si son de Dios. Por eso si tú le hablas a alguien, esa persona no recibe la palabra, no te preocupes, que si esa persona es de Dios, un día entenderá que jamás esas palabras fueron tuyas, sino que ellos fueron tardos de corazón. Y ahí es cuando Jesús les dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Una persona que tiene problemas, que es tardo de corazón, es una persona que le cuesta creer lo que Dios dice. Es una persona que constantemente está razonando y cuestionando las palabras del Señor. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Cuando yo cuestiono constantemente la palabra de Dios, en mí se produce un estancamiento espiritual. Mira que ellos estaban hablando de una manera triste. Mira, cuando yo no creo lo que Dios dice, yo me envuelvo en situaciones, en problemas
que son contrarios y ajenos a la voluntad de Dios en mi vida. Cuando Dios da una palabra y yo no la creo, en mí se produce un estancamiento. Ellos estaban sufriendo y padeciendo, y según ellos hablándole a otro hombre, diciéndole que nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir, y mira lo que pasó. O sea, se estaban quejando. Las personas que no se alinean a la voluntad de Dios constantemente viven en queja, en desilusión, en frustración, porque Dios hace tiempo te ha dado la solución, pero tú no la aceptas, no la recibes. Tú vives enfocados en tus mismas cosas, tú vives enfocado en tu mismo sistema de pensamiento. Ellos que dicen, nosotros esperábamos que Él era el que nos redimiera, y Él ya había venido a redimirlo. La redención ya se había producido, pero como no había ocurrido como ellos querían, no lo veían. Hoy yo te pregunto, ¿en cuántas cosas sigues obstinado allí? Obstinado. Y Dios ya te dio la respuesta. Dios ya te dio la salida, pero tú vas como ellos, tristes. Vas agobiado. Ellos iban de camino a Emaús y iban tristes, agobiados. Es que no sabes lo que ha pasado. ¿Cómo está tu vida a día de hoy? Y quizás Dios ya te ha dado la respuesta, pero tú eres tardo de corazón. No quieres escuchar. Hoy yo te invito, te animo para que abras tu corazón a Dios y dile, Señor, ayúdame a creer lo que tú has dicho de mí. Si ellos hubiesen creído lo que Dios ya les había dicho, lo que Jesús les había dicho, ellos no iban a estar tristes. Ellos hubiesen estado tranquilos en oración, esperando que Él resucitara. ¿Qué les produjo esa tristeza, esa angustia? Ponerse a hablar de los hechos que habían acontecido. No ha acontecido nada. Lo único que ha acontecido es que Dios te habló hace tiempo y tú no le crees. Por eso estás como estás, en aflicción, en dolor, en desánimo. Ellos estaban desanimados, estaban tristes. ¿Por qué? Porque no habían creído las palabras de Dios. Y yo quiero motivarte, quiero animarte, quiero aún exhortarte y decirte, casa de oración, es tiempo de creer las palabras de Dios. Es tiempo de salir de ese letargo espiritual. Es tiempo de salir de esa aflicción. Es tiempo de salir de esa quejabanza. Es que, pobrecito yo, mira esta situación que estoy viviendo. Yo no me merezco esto, Señor, porque a mí el Señor te dice, hace tiempos te di la palabra y te dije que tengo grandes cosas para ti. Te he dicho que te voy a levantar, pero tú no lo crees. En vez de estar orando y clamando al Señor, Señor, dime cómo lo vas a hacer. Mi vida no se va a quedar frustrada. Tú me has dicho, tú me has escogido. Tú deberías estar orando al Señor. Señor, tú ya me diste una palabra que vas a hacer cosas grandes conmigo. Dime cómo tengo que hacer. Revélame, muéstrame el camino. Háblame, Padre Celestial. Quiero seguir tus planes y no los míos. Es tiempo, iglesia, de seguir los planes de Dios. Es tiempo de seguir los planes de Dios, porque el hecho de que Jesús muriera y resucitara jamás fue un plan humano, y Dios les había hablado para que ellos estuvieran atentos para seguir el plan de Él. ¿Sabes qué te tiene afligido? ¿Sabes qué te tiene triste? ¿Sabes qué te tiene en ese círculo vicioso de desánimo, de que no le encuentras sentido a ser cristiano? Porque tú estás siguiendo tus planes, no los de Dios. Pero si tú te levantas hoy en el nombre de Jesús con fe y le dices al Señor, Padre, yo voy a creer tu palabra. Tú me has llamado a las naciones. Tú me has llamado a ministrar multitudes. Tú me has llamado, Señor, para yo hacer tu obra. Ayúdame a instruirme. Ayúdame a prepararme. Señor, ayúdame a hacer lo que tú me has mandado hacer. ¿Sabe por qué sufrimos tanto? Porque no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Queremos andar en nuestros propios planes. Queremos andar en nuestra propia vida, amados, y eso nos produce aflicción y dolor. Porque vamos remando y las cosas no funcionan, porque el Señor dice, no es que no van a funcionar, yo no estoy contigo en eso. Yo estoy contigo en lo que he planeado para ti. Y Dios respalda y levanta a todo aquel que Él llama conforme a sus planes,
conforme a sus propósitos. ¿Cuántos van a ser valientes hoy y le van a decir, Señor, yo quiero andar en tus planes? Señor, no voy a seguir luchando contra corriente. No voy a seguir luchando con mis deseos, mis anhelos, mi sistema de vida, mis planes. ¿Cuánto le van a decir al Señor? Yo renuncio a estos planes y estos deseos humanos, carnales, temporales que tengo y voy a empezar a andar en tus planes y en tus caminos. Si ellos hubiesen creído el plan de Dios, no hubiesen estado en esa condición. Cuando nosotros nos alejamos de las palabras de Dios y no las creemos, eso nos produce aflicción y dolor. Y quiero tomarme el atrevimiento para recordarte hoy que Efesios 4 dice que todo lo que nuestro corazón desea, escúchame, todo lo que desea nuestro corazón en la vieja naturaleza está viciado a deseos engañosos. Imaginen qué delicado es esto. Efesios 4 nos habla abiertamente del antiguo y la nueva naturaleza, pero acerca de dice, la nueva naturaleza es creada según Dios en santidad, justicia y verdad. La vieja naturaleza dice que está viciada, o sea, está acostumbrada a tener deseos, pero esos deseos son engañosos. Ponte a pensar qué es lo que tú más deseas a día de hoy. Todo deseo que haya en nuestro corazón que no se alinee con la voluntad de Dios, ¿sabes cómo lo llama Dios? Deseo engañoso. Y la palabra engaño se define como algo que parece verdad y bueno, pero resulta ser mentira. Y yo lo digo por experiencia bien vivida. Bien vivida. Con los años vivo para darle la gloria a Dios, como lo he dicho y testificado muchas veces. Yo a los 15 años tenía claro qué quería hacer. A los 15 años tenía claro la carrera que quería hacer. Tenía claro muchas cosas, pero mis deseos eran engañosos. Eran tan engañosos. Mira, uno se aferra a tantas cosas en la vida. Yo me acuerdo cuando tenía 16, 17 años, iba a hacer mi primera inversión financiera en la bolsa de Cali. Y no sé qué pasó, a la final no pude, nos llevaron de la universidad a una capacitación a la bolsa de Cali, bolsa de valores. Y desde ahí nació en mi corazón, no, yo tengo que irme a Wall Street. Yo quiero trabajar en la bolsa. Mira, en el corazón se forman tantas cosas. Yo terminé en España, pero yo tenía mi cita para irme a Estados Unidos, porque mi sueño era ir a Wall Street, ser broker, trabajar en finanzas. Por eso estudié economía. Y con el tiempo, amada iglesia, el Señor me hizo ver de cuál engañosos era mi deseo. Mira, uno desea tantas cosas que uno ni sabe. Simplemente eso le nació en el corazón, lo vio y uno ya se monta en su película. Y las que dicen, vamos a vivir juntos, nos vamos a casar, vamos a servir al Señor, pero tú ni conoces el corazón de esa persona. Deseos que engañosos. ¿Por qué se llaman engañosos? Porque están carentes de verdad. Lo estás haciendo, estás deseando y te estás aferrando a algo que es como un sofisma. Algo que no es verdadero. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que entregarle al Señor nuestros deseos. Años después, el Señor me permitió ir a Nueva York, pararme enfrente de Wall Street. Mira, el corazón del ser humano es tan profundo que por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo terminé en España porque pasaron las Torres Gemelas en el 2001. Entonces Estados Unidos cerró todas las fronteras y dijo, nadie entra a Estados Unidos. Entonces una compañera de la universidad me dice, Yarley, vente para España. Supuestamente yo, pero no sabía yo que era plan de Dios, en verdad.
Años después el Señor me permite ir a Wall Street, conocer dónde está la bolsa y todo. Pero ¿sabe a qué fue? A pedirle perdón a Dios. Fui a Estados Unidos, el tiempo que estuve no me gustó. No me gustó muchas cosas. Y yo le di gracias a Dios. Y ese día entendí que ese deseo y ese anhelo mío era un deseo engañoso. Porque yo no sabía nada en verdad de Estados Unidos ni cómo funcionaba la bolsa. Después, cuando estuve haciendo varios estudios, es que me di cuenta la vida tan desenfrenada que llevan las personas. Muchos de los brokers no financieros ni duermen y consumen altos niveles de drogas. Casi todos son drogadictos para mantenerse en ese sistema, porque es un sistema muy pesado, de amor al dinero, por cierto. Yo tenía un sueño absurdo, un deseo engañoso, que si yo le contaba a otro, quizá, wow, Yarley, y tú quieres irte a Estados Unidos, y wow, y esta niña, quizás para otra persona vanidosa, igual que yo, le parecía heroico. Pero ese día el Señor me dijo, tienes que soltar. Usted no sabe todos los procesos que el Espíritu Santo me ha llevado a ir soltando deseos engañosos. Los discípulos jamás escucharon a Jesús porque ellos estaban enfocados en sus deseos. ¿Qué puesto nos va a tocar? Da igual lo que Dios les hablara, no les importaba. ¿Qué puesto nos va a tocar al lado tuyo? Porque tú vas a ser el rey de Israel. Y si tú nos has escogido como apóstoles, nosotros vamos a ser del consejo directivo. Ellos estaban llenos de sus sueños. ¿Por qué tú sigues al Señor? Hoy el Señor quiere darnos un regalo y es abrir este corazón. ¿Por qué tú estás siguiendo al Señor? ¿Por qué le sigues? ¿Para que Él cumpla tus deseos? ¿O tú estás siguiendo sus planes? Yo empecé a seguir los planes de Dios muchos años después de conocerle verdaderamente. Porque al principio uno sigue sus deseos engañosos. Entonces yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo hago esto. Pero hay una condición de interés con Dios. No es sincero, no es genuino. Y usted dice, ¿usted dónde se inventa todo eso? Mira, Hechos capítulo 1, usted lo hemos estudiado. Cuando Jesús resucita, después que se les aparece, había hablado con ellos 40 días acerca del reino. Y todavía le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? ¿Saben ustedes por qué ellos andaban con él? Dormían con él, trasnochaban con él. Porque había un interés oculto en su corazón. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué le buscas? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué te congregas? ¿Cuál es el deseo de tu corazón verdaderamente? ¿Por qué lo haces? ¿Porque te gusta? ¿O porque quieres seguir el plan de Él? Porque si tú quieres seguir el plan de Dios, a partir de hoy empezarás a escuchar su voz. A partir de hoy le dirás, Señor, quiero seguir tus planes. Háblame, guíame con tu Santo Espíritu y muéstrame el camino. Y vivirás en paz. Y aunque pases por dificultades, no pasa nada porque Él ya te ha anticipado. Todos los que seguimos el plan de Dios, Dios nos anticipa las cosas. Pero cuando tú sigues tus planes, Dios no te puede hablar porque Dios es respetuoso. Hermanos, es tiempo de levantarnos como iglesia y determinar seguir los planes de Dios y no los nuestros. Es muy fácil engañarse. Es muy fácil estar en una iglesia, servir, hacer cosas, pero con una intención oculta, una intención que no es genuina. Y si tú te pones a leer la palabra de Dios, te darás cuenta que ellos no sirvieron al Señor con esa intención. Señor, le digo, mejor experiencia aquí hasta que venga el Espíritu Santo y los centre.
y los centre. Después de Pentecostés, cuando fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo, es que ellos unánimes siguieron el plan de Dios, empezaron a ejercer su función apostólica y llegaron a ser mártires de la fe porque estaban siguiendo el plan de Cristo. Tanto así que el contexto histórico dice que Pedro dijo que no era digno de morir crucificado como su maestro y pidió que lo crucificaran cabeza hacia abajo. Ese no era el mismo Pedro que había dicho ni tal te acontezca. Ese Pedro que dijo ni tal te acontezca era el Pedro que iba detrás de sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Y el llamado de Dios hoy para todo casa de oración es que Él está buscando corazones que quieran seguir los planes de Él y sacar de su corazón esos deseos engañosos, esos deseos que impiden que el plan de Dios se establezca y se materialice en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos, no a Dios, a nosotros mismos. Y todo lo que hacemos y la gente nos ve, uy, este hermano cómo trabaja, esta hermanita lo que, cómo se la pasa horas en la iglesia, pero haces todo eso siguiendo el plan de Dios o el tuyo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y qué bonito es nosotros poder postrarnos y decirle, Señor, quiero seguir tus planes. Quiero seguir tus planes, no voy a seguir luchando en mis fuerzas, no voy a llevar un evangelio en donde yo te busco para que tú me arregles la vida y me concedas y me porto bien para que no me entren maldiciones ni me venga castigo, sino que todo eso lo hago en pos de mi beneficio. Y ese evangelio se hace agotador, se hace cansino, como se dice. Dejamos de encontrarle sentido muchas veces a seguir a Cristo porque le sigo y las cosas no me salen como yo quiero. Señor, y yo oro y ayuno y yo estoy allí. El Señor dice, sí, pero estás detrás de lo tuyo, no de lo mío. Señor, es que no tengo fe, claro, porque la fe viene por el Espíritu. Cuando yo sigo los planes de Dios, Él manifiesta esa fe en mí para que yo alcance lo que Dios quiere para mí, no lo que yo me he planeado. Y quiero usar a Dios para alcanzar. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos deberían estar ya predicando? Seamos honestos, yo sé quiénes son, yo sé quiénes son. Yo sé quiénes en la iglesia deberían ya estar predicando. Lo sé, claramente lo sé. Deberían estar predicando y ser usados por el Espíritu Santo de una manera poderosa. Deberían estar predicando en la iglesia, estar llevando grupos de casas de fe. Deberían estar siendo usados, deberían estar siendo usados poderosamente por Dios, por el Espíritu Santo, y no es una competencia. No me molesta. No estamos para competir, estamos para servir y extender el reino. Ahora que en la alabanza escuchaba a Josué, ¿no?, tocar el piano, y yo le decía, Señor, tremendo, porque yo le enseñé a él los primeros acordes y ahora él ya me lleva, yo ya no sé tocar el piano al lado de él. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros enseñemos los primeros pasos a los que Dios nos llama a instruir. Mi ministerio es pastora y maestra. Me llama a instruir y a formar. Ese es mi llamado de parte de Dios. Y yo le decía, Señor, yo le enseñé los acordes y ahora este niño ya va volando. O sea, yo ya no tengo nada que hacer al lado de él. Porque el objetivo de que uno le enseñe a alguien no es que quede aprendiendo solo lo que uno le enseña. No, uno es el que siembra y otro es el que ciega. El crecimiento lo da Dios. Y hay personas que no entienden eso. Y por eso Dios está dando esta palabra diciéndote, tú no estás donde Dios quiere que estés, porque tú sigues tus planes, no los de Dios.
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto lleva usted escuchando la palabra de Dios? Orando, ayunando. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Llevas años escuchando la palabra de Dios, pero no la obedeces. Llevas años escuchando la palabra de Dios, pero no la obedeces. No es problema de que no la hayas escuchado. Es que no la crees y no la obedeces porque tú vives conforme a tus deseos y no para agradar a Dios. El que escucha, cree y obedece es aquel que sigue el plan de Dios. Entonces recibe esa palabra y esa palabra uno la recibe para ponerla por obra. Yo recibo, doy, yo doy, recibo, doy, de gracia recibo, de gracia doy. El Señor no va a dar dones, no va a manifestar su poder para que tú lo metas en un cajón porque no hace parte de tus planes. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevas escuchando acerca del perdón, del arrepentimiento? Y todavía te cuesta perdonar. ¡Wow! ¿Será que perdono o no perdono? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El principio de autoridad. Ah, no, yo hice el curso, yo pasé el principio de autoridad, pero no respetas la autoridad. En el principio de autoridad entendemos que un llamado sin formación no sirve, pero usted quiere cumplir su llamado sin dejarse formar. Señor, a mi manera. Yo creo que Dios me va a usar como el ungido por allá. Y ya te formaron, ya te instruyeron, ya has estudiado. No, pero el Señor me va a usar. Estás siguiendo tus sueños, tus anhelos. Necesitas dejarte formar, necesitas dejarte discipular. Necesitas ser instruido. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios y a veces llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, usted hay que volverle a decir que Cristo le ama, que Él murió en la cruz por sus pecados. Hay que volverle a decir que si usted no perdona, Dios no lo perdona. Hay que volver una y otra vez a decirle que Dios le ama, que usted es valioso, que Cristo murió. Y lleva años escuchando lo mismo, hermano. Años escuchando lo mismo y sigue haciendo la misma oración. Señor, gracias porque yo sé que me falta mucho. Yo sé que me falta mucho, Señor, pero yo sé que tú me amas. Esa oración para una persona que está empezando la fe es muy bonita. Pero usted lleva años en el Evangelio y todavía hace la misma oración. No, hermanos. Es tiempo de decidir vivir para Dios. Dios quiere que crezcamos y avancemos. Es tiempo de salir de la leche espiritual. Al bebé es al que no se le puede decir nada porque se enoja. A mí que no me diga nada. No, a mí no. Es como yo digo. Es que yo opino. Es que yo. ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? No, ¿cuánto lleva yendo a la iglesia? No, yo llevo tanto. Y yo hago mi devocional todos los días. Haga su devocional todos los días. Pero si usted sigue en pos de sus sueños y sus anhelos, ahí se va a quedar. Sufriendo por las mismas cosas, en el mismo círculo vicioso. Y este mensaje de Dios hoy no es para desanimar, amados. Por el contrario, es para animarnos a entender que en el reino de Dios las cosas se hacen como Dios dice, a la manera de Dios. Y que todo tiene su tiempo. Vamos a Lucas 19, 41 al 44. El ser tardo de corazón implica de que yo escucho la palabra de Dios, pero la dejo en saco roto. La aplico como a mí me da la gana, cuando a mí me conviene. Pero eso produce una turbación en ti. Por eso mantienes como
Esta semana oro, la otra semana no oro. Esta semana estoy contento, la otra estoy enojada. ¿Por qué? Porque usted no quiere escuchar ni entrar por la puerta estrecha. Usted quiere crearse su propio evangelio. Y quiero terminar diciéndote que en el mundo espiritual, en el reino de Dios, todo tiene un tiempo. Y cuando Dios, mira la seriedad de eso, cuando Dios lanza una palabra, esa palabra lleva el objetivo de un cumplimiento. Y todo objetivo de un cumplimiento va unido al tiempo de Dios, al kairos de Dios. Cuando Dios lanza una palabra y nos dice, yo quiero levantarte y hacer esto contigo, escúchame bien, Dios no se va a quedar toda la vida esperando hasta que a ti te dé la gana de recibir esa palabra y ponerla por obra. No, esa palabra es lanzada para que cumpla el propósito en el tiempo de Dios. Y cuando llega el tiempo de Dios y tú no has escuchado y no has obedecido, te pierdes la bendición que Dios tenía para ti. ¡Ay, cómo así! Yo pensé que me podía quedar años diciendo que Dios me ama y el Señor me perdona. Claro, usted puede quedar años diciendo que Señor, que tenme paciencia. Sí, usted quédese allí, Dios no le va a decir nada. Pero el problema de lo que estamos hablando es que lo que Dios tiene para ti no se va a cumplir. No se establece. Entonces usted como la nación de Israel en el mismo círculo vicioso. Ay, pero yo busco a Dios, Señor, gracias porque tú me amas. Sí, yo te amo, hijo. Pero mi plan y mi propósito no lo vas a alcanzar. Porque yo he lanzado una palabra sobre ti. Y esa palabra tiene un tiempo para que se cumpla. Esto no es un juego, iglesia. Con Dios no se juega. Tenemos que entender que nosotros no controlamos nada. Nosotros pensamos que podemos jugar con Dios, pero con Dios nadie juega. Él es la máxima autoridad. Él sí es el que controla todo y establece los tiempos. Por eso es llamado el Dios de los tiempos. ¿Quién estableció que el bebé debe estar 9 meses en el vientre de la madre? Dios. ¿Usted sabía todo eso? Todos los tiempos Dios los estableció. ¿Quién estableció el sol 12 horas y la luna? Usted léalo en Génesis. Todo lo estableció Dios. Dios es un Dios de tiempo. Iglesia, no es cuando a mí me dé la gana de escuchar la palabra y obedecerla. No, esa palabra es enviada con un tiempo y un propósito a cumplir. Y cuando yo no escucho a Dios, y cuando yo vivo distraído pensando en mis sueños, en lo que yo deseo que Dios no me ha concedido, y llevo ese evangelio frustrado y enojado, la palabra llega, la bendición ya ha llegado, ya ha pasado y tú no te has enterado. Por eso sigues en el mismo estado. Pero Dios está llamando a una iglesia que sabe entender los tiempos. Aleluya, Dios está llamando a una iglesia que sabe recibir el tiempo de Dios, que sabe recibir la palabra de Dios. Dígale, Señor, yo no quiero ser tardo de corazón. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero recibirla, ponerla por obra y que se cumpla en mi vida todo lo que tú has establecido en el tiempo tuyo y no el mío. Dios está llamando a una iglesia que le cree, una iglesia que anda en los planes de Él y no en los nuestros, una iglesia que sigue sus caminos, que sigue los caminos de Dios y no los nuestros. Hoy el Señor te dice, levántate, levántate. Es tu tiempo, casa de oración. Es tu tiempo para empezar a creer de corazón en lo que Dios tiene para ti. Es tu tiempo de empezar a levantarte para andar en el plan de Dios y no en el tuyo. ¿Cuántos se levantan y le dicen, Señor, heme aquí? Cuenta conmigo, Padre. Cuenta conmigo, Señor. Yo quiero ser parte de tu plan y propósito eterno. Iglesia, no es un plan de un año, no es un plan de 2 días, no es un plan de 10 años, ni 20, ni 30, no es un plan que usted se está montando, es un plan eterno, es un plan eterno que Dios nos hace partícipe de Él. Es un plan eterno. Y Dios está buscando hombres y mujeres que digamos, Señor, yo
yo me uno a tu plan. Es al tuyo, papá, al tuyo, no al mío. Dime qué hay que hacer. Dime, Señor, qué hay que hacer. Él está buscando esos valientes que dicen, Señor, voy a desbaratar mis planes para seguir los tuyos. Y cuando usted dice eso, ahí es cuando el Espíritu empieza a hablarle y le dice, hijo, haz esto, hija, haz esto, te necesito aquí, conforme a mi plan. Es cuando Dios empieza a hacerte parte de su orquesta y te dice, tú vas a tocar el violín, tú vas a tocar el piano, tú vas a cantar, tú vas a ser parte de mi plan y propósito eterno. Iglesia, no es seguir nuestros planes y nuestros deseos. Eso pertenece a la vieja naturaleza y son deseos cortos, temporales, que están viciados a deseos engañosos, sin fundamento. Me voy a ir allá, me voy a ir acá, pero usted ni sabe cómo le va a ir. Pero los planes de Dios son seguros. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de pactos, un Dios de verdad? Un Dios que nos guía por sendas de justicia y sus planes son seguros. Vamos a terminar con Lucas 19 del 41 al 44 para que entendamos que en el mundo espiritual todo tiene su tiempo. Y dice la palabra del Señor, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hay momentos donde Dios llora por nosotros. Cuando nos ven sufrir, cuando nos ven situaciones y dice, esto no es lo que yo tenía para ti, hijo. Esto no es lo que yo tenía para ti. Y cuando nosotros no escuchamos la voz de ese pastor, del pastor de pastores, cuando no creemos su palabra, vamos tomando decisiones que nos llevan por caminos de sufrimiento. Hay caminos de muerte y de aflicción. Hay personas que se han casado con personas que no eran buenas en su vida y el plan de Dios se ha dañado porque no se supo reconocer el tiempo de la visitación. Y a nosotros nos puede pasar. Si no escuchamos la voz del Señor, terminamos tomando decisiones que nos alejan del plan y el propósito de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amados, el futuro solo lo sabe Dios. Jesús ya estaba profetizando la destrucción del templo. Creo que lo destruyó Tito en el siglo I. Ese templo que ellos tenían fue destruido porque ellos no supieron reconocer cuando vino su Mesías. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Cuál crees que es el tiempo de Dios para ti? Yo hoy quiero pedirte con todo el corazón, no hagas planes sin Dios. No hagas planes sin que Dios vaya contigo. No hagas planes fuera de Dios. Elige hoy, con corazón sincero y genuino, renunciar a tus planes para seguir los de Dios. Quizás tú dirás, yo no tengo planes, pero el hecho de que no sigas los planes de Dios ya denota que tienes un plan. Y el futuro nadie lo conoce, solo Dios. Cada palabra que Dios nos dé, cada palabra que Dios nos da va ligada al plan y el propósito eterno que Él ya tiene establecido para nosotros. Cada palabra que Dios nos da es un link hacia el futuro. Dios nunca nos da una palabra para las circunstancias actuales. Dios siempre nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que vamos a orar, iglesia, en este momento.
Si tú así lo quieres, pídele, Señor, no quiero seguir siendo tardo de corazón, dudando tu palabra, dudando lo que tú dices, dudando de tus planes que son mejores que los míos. Entrégale al Señor esos deseos que hay en tu corazón, que dice la palabra de Dios que son engañosos. Cuando nosotros tenemos deseos que es Dios que los ha puesto, son buenos. Pero cuando Dios no está en el asunto, esos deseos son engañosos. Habla con el Señor allí donde estás. Dile cuáles son tus deseos, tus anhelos. Y si quieres renunciar a ellos para seguir los planes de Dios, dile, Señor, mis anhelos, mis planes de vida han sido siempre estos. Pero yo a partir de hoy quiero seguir tus planes y escuchar tu voz cuando tú me hables. No quiero ser tardo de corazón ni actuar fuera del tiempo que tú has establecido para mi vida. Ayúdanos, Señor, a identificar tus tiempos. Ayúdanos a entender el tiempo en el que tú estás operando en nosotros, Espíritu Santo. Y el tiempo del Espíritu sobre Casa de Oración es un tiempo donde Dios nos está llamando a una entrega genuina. A una entrega genuina. A una entrega genuina para que Él te pueda levantar para su gloria. Él no está llamando a tibios, no está llamando a carnales. Él está llamando a discípulos que se unan al plan eterno de Él. ¿Cuántos dicen, Señor, heme aquí, yo quiero? Renuncio a todo lo que he sido. Renuncio a mis anhelos, a mis deseos. No sé qué es lo que para ti sea muy importante, muy valioso. Entrégaselo hoy al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque hasta el día de hoy reconozco que he vivido para mí, para satisfacer mis deseos, mis anhelos, seguir mis planes. Pero a partir de hoy yo decido seguir tus planes, vivir para ti, Señor. Quiero desear lo que tú deseas. Quiero que tú seas mi mayor anhelo, mi mayor deseo. Y quiero vivir de corazón para ti, Padre. Ayúdame, Señor, a morir a todas esas cosas que me separan de ti. Y que yo pueda escuchar tu voz cuando tú me hables y creer tus palabras. Diga, en el nombre de Jesús, yo rechazo de mi vida toda duda, toda incredulidad y todo cuestionamiento a la palabra de Dios. Rechazo toda incredulidad hacia la palabra de Dios y declaro que a partir de hoy yo empiezo a creer tu palabra, Señor, lo que tú dices para mi vida, para mi casa y para mi iglesia, Señor. Yo creo, Señor, en que tú nos levantas como la iglesia que tú quieres que seamos, porque creemos tu palabra y nos movemos en tu tiempo y no en el nuestro. En el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Mil bendiciones, amados. Un fuerte abrazo para todos. Que el Señor continúe.